puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Todos confían en Él, todos confiamos en Él. Muy buenos días, amigos. Aquí firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que todos, absolutamente todos, podemos confiar en Él, porque Él no es excluyente. Él es el Dios, el Padre de todo. De tal manera que lo entregó a su Hijo, para que su Hijo viniera a traernos la verdadera vida. Cuando nos dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús estas parábolas. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde ha salido la cizaña? Él le dijo, el enemigo lo ha hecho. ¿Quiere que vayamos a arrancarla? No. Que al arrancar la cizaña podrán arrancar también el trigo. Déjenlo crecer juntos. Y cuando llegue la hora de cortar, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y el trigo llévenlo a mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más alta de las hortalizas y hasta los pajarillos vienen a anidar sus ramas. Y le dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para fermentar todo. Expuso esto en parábola y luego que la gente se fue, los discípulos se acercaron a decirle, explícanos, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores, los ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, la cizaña y la paciencia de Dios. Pero en cada corazón, en cada sociedad, en cada familia, hay mucho de buena semilla, hay muy buen trigo y hay también mala hierba, cizaña. Y es que así es la realidad del mundo, así es toda la realidad de nuestras personas. Muchas veces miramos solamente la mala semilla en los otros y no la vemos en nosotros. La llevamos dentro y no la reconocemos.
y nos impacientamos. Pero Dios, Jesús nos dice, tengan paciencia. Él es poderoso, pero es paciente. Él es fuerte, pero tiene un corazón muy grande para darle tiempo a todos, para poder que cada uno sea esa semillita de mostaza que aparenta no ver nada, no ser nada, y después que se constituye en un árbol. Ustedes, los discípulos, pensaban que Jesús era insignificante porque no hacía ni mandaba en contra de sus enemigos, y Él con calma después dio a conocer a través de su muerte y resurrección que era el Señor de cielo y tierra. Esa semillita, qué grande ha sido y todavía está presente. Pero está también la levadura. Cada uno debe ser levadura buena en su casa, en su familia, en la calle, en los movimientos donde esté, en su trabajo, en su diversión, en su política, etc. Ahí hay que ser levadura y de la buena. Pues mire, el Señor en su infinita misericordia, ¿qué quiere decir cegar? Cortar. Cortar. ¿Y qué se corta? Las cosas mejores. Si en un campo dañado, minado, un campo lleno de escoria, nos manda a los ángeles para lo que tenemos un verdadero arrepentimiento, Él nos recibe como si fuera un fruto bueno. Esa es la infinita misericordia del Señor, que dentro de la cizaña, y está hecho así, en un conuco que es perfecto. Si la creación hubiera sido como Él la planteó, como Él la hizo, con Adán y Eva, y no se daña, Jesús no hubiese tenido que venir, porque estaba el paraíso. Sin embargo, ¿cuáles son esos segadores? Esos apóstoles, ustedes, los sacerdotes, que son nuestros directores espirituales, nuestros maestros, los laicos que son comprometidos, los hombres que llevan una vida llena de amor, llena de esperanza y más no de crítica, como dice usted. Entonces, esos son los verdaderos segadores. Porque no es verdad que ningún padre quiere tener una familia lleno de cizaña. Pero si no hay cizaña, tampoco no es perfecta la familia. Pero también, tú sabes que agregándole a lo que tú dices, Martín, el Señor permite que crezca la cizaña y el trigo a la par y no lo manda a cegar. Pero es como bien decía el Padre, es dándonos el tiempo, porque esa cizaña, nosotros que estamos en el camino, pero que somos pecadores perdonados, no es que no es que somos algo sin ninguna tacha, esa cizaña, en ese crecimiento de ese trigo y esa cizaña a la vez, puede también cambiar y puede con nuestro ejemplo ir modificando, y el Señor en esa infinita misericordia también va dándole tiempo a que Él también pueda producir el cambio, porque todos somos luces y sombras, todos tenemos en nuestro interior luz y sombra, como decía el Padre. Lo que pasa es que nos da también el Señor el tiempo de que nosotros elijamos el camino que queramos seguir. Y esa es la misericordia de Dios tan grande, cómo Él permite, cómo Él deja que esa persona, esa alma, vaya en ese transitar, cambiando su forma de ser, de pensar y de actuar en base a esos testimonios de ese trigo, que son nuestros pastores y esas personas que están en el camino del Señor. Nosotros querer ir siendo como ellos, y poco a poco el Señor va dándonos esa espera, esa luz, ese Padre misericordioso, ese Padre de amor, como va permitiendo que nosotros también vayamos llegando a esa luz, como bien tú decías, Martín. Es decir, que la misericordia de Dios para que nosotros nos salvemos es infinita. Eso, ¿no? Y que nos da ese chance. Pero yo tenía pensado que en esta semana han pasado muchas cosas importantes en el mundo y también en nuestro país. En esta semana tuvimos la visita del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y su señora esposa. Y él viene de Haití porque realmente donde él tenía que ir era Haití. Yo.
Primero, porque ellos son los que están mandando en Haití, número uno. Y número dos, porque ellos fueron, la gente de ellos fue los que metieron el cólera en Haití y nos lo pasaron para acá. Y ellos tenían que darle ese desagravio a ese pobre país. Pero en el caso de nosotros, yo diría que fue una visita sin pena y sin gloria. En otra ocasión hubiera sido algo muy diferente, ¿verdad? Oímos cosas que no queríamos oír y él también oyó cosas que ni se la pensaba que le iba a oír, sobre todo con el presidente del Senado, que fue muy real, muy realista y muy valiente. Yo pensaba, digo, en otro momento viene un secretario general de la ONU aquí y esto se vuelve una cosa tremenda, con acontecimientos, etcétera. Lo que pasa es que tenemos un presidente que es muy decente, maravilloso en eso, atiende a todo el mundo y también sabe con la presión que está teniendo de esta gente, cómo él lo recibió con esa decencia. Este es un país demasiado bueno. Como decía un comentarista que yo oí, si hubiera sido en Venezuela, es más, o no lo dejan llegar, o lo montan en el mismo helicóptero en que vino y lo devuelven para donde él estaba. Para que sepa. Sí, porque es que también es una presión y una cosa, y nomás no vienen a hablar de eso. Y, dice que la semana que viene también Martelly y el presidente del Consejo Europeo también, y se van a reunir con nuestro presidente allá en Punta Cana. Van a salir con lo mismo. Y acaba de venir el vicepresidente también De Estados Biden, Unidos. lo mismo. Es una Esta cosa. presión. No, es una presión y una cosa. Yo no sé cómo el presidente aguanta. Claro, allá en Cuba aquella vez perdió la paciencia y dijo lo que tenía que decir, ¿verdad? Pero ahora mismo ya se están ajustando las cosas. Esto nosotros lo comentamos, ¿verdad? Porque dentro de las cosas buenas que vi que hizo el secretario de la ONU fue ir al Huacal y ahí tener una presentación de programas que ellos apoyan. Y hay que, en eso, es lo mismo de la cizaña y de el buen trigo. Pero la verdad es que en otro momento la visita de un secretario general de la ONU hubiera sido un acontecimiento extraordinario. Y aquí realmente, yo me atrevo a decirlo sin ningún miedo, pasó sin pena y sin gloria. ¿Y por qué, doctor Piroja? ¿Por qué no van ellos y hacen definitivamente la paz en Israel y Gaza? Claro. Ya son, el domingo pasado decíamos que eran 180 muertos, van 380 muertos ya. Y ya no saben dónde meterse. Y eso es misiles de un lado y bombas de otro y hasta ataque terrestre. Así no va a llegar. Qué difícil es la paz. Lo grande de ¿Por qué eso la ONU no resuelve ahí? Pero él es coreano. ¿Por qué no se arregla con la otra Corea? También. O sea, él es coreano. ¿Por qué no llevar la paz a las dos Coreas? De manera que, como usted lo dice, eso es sin pena ni gloria. Así mismo. Es pura pantalla y pura mediatez. Los medios nada más. Porque es como una ¿Por qué no habló obsesión? Es de una los cosa. 700,000, 800,000 ninis que tenemos? Ajá. Que ni estudian ni trabajan, Sí. que están aquí, que están en Venezuela, Eso que no le están en interesa, Colombia, no le que están en interesa. Honduras, que están en Panamá. Eso no le interesa. ¿Por qué no habló de esos niños que están en los Estados Unidos? Pero Martín, ahí es que tú ves realmente quién es que la maneja, qué interés y qué directrices se debe la ONU. Es decir, Y no son capaces de hacer o buscar la paz entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué no Exacto. hizo una reunión con el bailarín de los haitianos y el presidente de nosotros? Ahora va a ser, él no lo va a hacer, bueno, porque es que es así. Mire, doctor. no la propuso, ¿verdad? Otro Sí, problema. no, el bailarín. Otro- Pues Bueno. ¿Es bailarín o no es bailarín? Bueno, Claro. entra también, pero no, él se ha defendido, doctor, déjelo tranquilo. No, pero yo no lo estoy. Pero, Se ha ¿él defendido. es bailarín o no es bailarín? Es Sí, cantante y que bailarín. bailarín. Exacto. Bueno, pero Bueno, porque Freddy Veragoico, que Dios lo tenga en la gloria, una gloria de este país, era humorista y no se sentía mal cuando le decían así. doctor, y además de eso, yo estoy totalmente frustrado, diríamos así, adolorido por eso del el tumbar un avión de pasajeros, 280 personas, un grupo grande de ellos científicos que iban desde Holanda hasta Australia, pasando por Malasia,
para participar en la conferencia sobre el SIDA que se inaugura hoy en Australia. Si ahí hubiesen habido norteamericanos en ese avión, se estuviera peleando. Bueno, doctor, Eso es tengo la mala noticia para decirle que había 25 norteamericanos, que había 40 y tantos malasios y que había, oiga, qué dolor, ¿cómo deben estar en Holanda? 193 holandeses murieron ahí, familias enteras, de ese gran médico Lange, que creo que es holandés o es cercano, y murió él, la esposa y todos sus hijos. Él iba para esa conferencia, había sido presidente de las conferencias mundiales del SIDA y había luchado y trabajado y buscando todas estas medicinas. Y entonces, definitivamente ahora, doctor, nadie sabe quién fue que Se va a descubrir por los norteamericanos que iban. Ah, no, ellos lo van a descubrir, sea como sea. Porque ¿cómo es posible que un avión esté tranquilo, pasando normalmente como debe, por donde debe pasar, y que vengan y que lo tumben, y ahora no sepan si fue Rusia, si fueron los rebeldes de Ucrania o fue de que el gobierno de Ucrania? Pero los ucranianos no tienen esa capacidad para un cohete de esa. Ay, ¿quién se la dio? ¿Quién se la dio? A los prorrusos, los rusos. Ah, entonces, por eso es, no vaya a defender, doctor, tampoco es eso. una pena. No lo por defienda, Dios. porque eso es un dolor, Es un dolor de la humanidad. No importa, mire, No. cuando en Israel pasa lo que pasa, que murieron esos jóvenes, me destroza el corazón. Cuando los palestinos hacen acciones, me destrozan el corazón. Es que el hombre no está hecho para la guerra, el hombre está hecho para la paz, porque el hombre nace del amor, y si nace del amor, jamás es para que haya guerra, sino para que haya paz. Pero nosotros Amén. estamos llevando todo este tema, pero en este preciso momento, ya hablamos el domingo pasado, y esas municipales y regionales salieron tranquilitas, pero ahora estamos en la Ojalá si el director se anima y Pero tiene ahí depende- algo de lo que el reverendo querido padre va a hacer el comentario, justamente de qué pena que siendo una fiesta de la democracia no hayan líderes capaces de dirigir sus mesas para evitar ese tipo de desgracia. Nos referimos a la convención del PRD, ese glorioso o antiguo glorioso No es que partido. lo es, glorioso. Ah, ¿todavía lo es glorioso? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Aunque los que militan en él no lo veneren como tal. Bueno, de bueno. un lado y del otro lado. Es glorioso por lo que dio antes, pero ahora como que la cosa... ¿Qué me dice el director? El director no tiene nada todavía, está buscando. Entonces, doctor, fíjese que ahora, hoy, todo el día, será la convención para elegir al presidente, vicepresidente, secretario general, y eso es bueno para la democracia, ¿verdad? Es bueno. Pero definitivamente ellos, con este paso, deberían ya apretarse los pantalones y cada uno coger su rumbo y dejarnos a los demás tranquilos, para que de verdad, usted conoce más que yo de eso, haya una verdadera oposición política y no una pantomima de oposición No, y tan necesaria. tan necesaria. Por eso, el doctor sabe mucho de eso, porque además de su capacidad como profesional de leyes, también conoce las intríngulis, los intríngulis de estos partidos y de estas cosas. Pero desde aquí le deseamos a ese partido que las cosas se puedan llevar adelante con tranquilidad y efectividad. Sí, porque fíjense, los que no han estado de acuerdo con lo que se ha estado en el Partido Revolucionario, señores, es que desde el inicio tenemos problemas. Ya para la independencia la sociedad trinitaria no existía, ya se habían peleado. Y ese partido cuando vino también se pelearon. Ya cuando Silfa, Miolán y el otro llegó, ¿le puede dar audio? Él está en su casa. Ah, no, bueno, entonces el asunto es que la democracia está por encima de todo. Ojalá y ahorita solamente están poniendo a ustedes a Guido, pongan a Miguel también, porque pareciera, no, pero en su momento, porque pareciera, y nosotros aquí en este canal, digo, en este programa, no estamos ni de un lado ni de otro lado. Nosotros lo que queremos es que se celebren las cosas de manera que sea una fiesta de la democracia. Que el que gane, óyeme, una sola gota de sangre no entristece el alma y no entristece el corazón. Que regularmente son de gente que van
a participar y sabe Dios cuántos pesitos le han dado para que vaya a eso. Entonces ya esa familia, ese hombre que salió, esa mujer temprano de su casa, lleno de sonrisa, probablemente no regresa. Y si regresa, ya sea para un hospital donde ahorita no hay con qué pagarle esa respuesta emocional que tendría esa familia. Ay, Bueno, vamos con la semilla. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que ría y que cante, que ría y que cante. Pero Padre, un pueblo que ríe y que cante. Si se siguen haciendo trabajo de recoger enfermos, de atender a lo que nadie atendía, tendremos un pueblo que ría y que cante. Sí, queríamos por eso pasar en este momento algunas de las actividades de la primera dama, de un modo particular el encuentro que ella tuvo con la esposa del secretario general de la ONU, y veremos también otros de los detalles de las actividades que prolíficamente y profundamente está realizando nuestra primera dama de la República. Y yo creo que de verdad nosotros debemos sentirnos orgullosos, porque ella, con sencillez, con poco ruido, con un semi-perfil bajo, está haciendo cosas que nunca se habían hecho. Hablando de la sencillez antes de pasarlo, recientemente me acercaba al seminario y cuando iba para el seminario a firmar algo, trabajamos en la fundación del seminario, uno de los soldados que estaba ahí me dice, oiga, yo creo que viene la primera dama para acá. Le digo, bueno, pues déjala que venga, que le damos todo el afecto que tiene. Oh, sorpresa, no era para donde nosotros. ¿Sabe qué estaba haciendo la primera dama? Comprándole fruta al frutero que ella le compraba cuando no era la primera dama. Qué lindo. Eso es sencillez. Sí, sí. Entonces, vamos a ver si ya podemos ver naturalmente todo esto. Ese encuentro con la primera dama de la ONU, esposa de Ban Ki-moon, y la forma como ella se expresó, diciendo que en cada rincón, sobre todo del CAI, donde ella estuvo visitando ahí en la Luperón, dice, en cada rincón de este hermoso lugar se nota el dedo profesional, la profesionalidad de la primera dama, y me siento contenta y feliz de haber sido testigo de esta realidad. Y ya aquí lo hemos hablado en determinados momentos, porque la verdad es que sí, vale la pena que se siga ese trabajo. Se ha añadido algún otro, el titulado sobre la realidad de ¿cómo se llama esto? De las ambulancias para recoger personas que deambulan por la calle, que tienen problemas, que tienen dificultades, y todo el mundo lo tiene tirado. También hay un programa de ese tipo. Doña Pirosca también tiene algunos otros programas que conoce más profundamente. Ya aquí hemos invitado al doctor Francisco García y él nos ha explicado todas las cosas, pero yo sé de otras partes
las actividades que ella sigue realizando. Entonces, desde este humilde programa, como siempre hacemos, le enviamos nuestra felicitación y el haberle mostrado a las personas de la ONU, sobre todo a la esposa del secretario, haberle mostrado este maravilloso proyecto, que ya no es solo un proyecto, es una realidad. Pues vamos a verlo. Vamos ahora. En cada rincón del CAI, dijo, puedo percibir el amor, la presencia, el corazón de la primera dama, que ahí está presente. Se puede sentir su energía, el amor por los niños. Estoy muy impresionada con toda la profesionalidad que aquí hay. Una maravilla, de verdad. Y ella lo pudo comprobar porque ella conoce muchísimas cosas, ¿verdad? Y cuando pudo decir esas palabras, entonces pudo decirlo con propiedad. Así es, así es. Esa es la forma de ser, esa es la forma de actuar. Y qué bueno que semillas como esa se quedan para siempre. Eso es un verdadero, ¿cómo se llama? Ahí se está cegando la semilla, porque son semillas que parecían que estaban podridas, que parecían que no tenían nada, y hoy, por la gracia de Dios, encontramos quién esa semilla la han vuelto a poner fértil. Es más, se le cambió el nombre de los discapacitados. Ya no es, ¿cuál es el nombre de ahora, Pinoque? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llaman? Niños, ¿cómo se llama? Bueno, Con enfermedades especiales. Niños especiales con enfermedades especiales. Muy bien. Entonces, nada. El Banco Popular, el Banco de la Familia Dominicana, presenta los minutos de Monseñor. Hoy llevado por el Padre Soto. Sí, que nosotros le enviamos desde aquí un saludo, como siempre, Lo está viendo a Monseñor, que allá lo está viendo. y dirige sus minutos. Sí, dirige sus minutos y es el que pone y quita y dice. Así que es una bendición también tener una persona como él. Y decíamos, soy católico y deseo permanecer en la iglesia, pero hay cosas que yo no comprendo. ¿Cómo los católicos con cultura pueden aceptar los misterios que van contra la razón humana? Y responde el padre Jorge, precisamente porque tienen cultura, saben que los misterios no se oponen a la razón, sino que la superan. Me explico. Una cosa contradictoria es inaceptable. Por ejemplo, decir un círculo cuadrado, eso no se puede aceptar. O es círculo o es cuadrado, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero los misterios no son contradictorios, son superiores a la razón, es decir, no los entendemos. Pero esto es lógico, dada la pequeñez de la inteligencia humana, que no entiende muchísimas cosas de la naturaleza. Las mismas personas que tienen dificultad en aceptar los misterios en la religión, aceptan sin ningún problema muchísimas cosas de la vida que no entienden. Aceptan que, dándole al botón de la televisión, están viendo a un locutor que da el noticiero. Y si no saben electrónica, eso no lo entienden, pero lo aceptan sin problema. Y el entendido en electrónica, que sí lo entiende,
acepta la fecundación in vitro, pero no sabe cómo hacerla. El mismo Newton, gran físico, formuló matemáticamente la gravitación universal y reconocía que él ignoraba la naturaleza de la gravitación y dio, sin embargo, las leyes. Es decir, estamos rodeados de cosas que no entendemos y las aceptamos sin problema. Veo la luz, cómo se produce la luz. Los técnicos saben, pero cómo llegan es un gran misterio para poderlo entender. Entonces, mucha gente se hace problema de los misterios cuando es una cosa de la religión. Pero una cosa que nosotros no podamos entender o captar ahora no quiere decir que sea contradictoria. Por lo tanto, ¿qué es un milagro? Milagro es un hecho que rompe las leyes de la naturaleza. El hombre no puede cambiar las leyes de la naturaleza, lo que hace es estudiarla para aplicarla. Cuando hay milagro, para que haya milagro es necesario un cierto rompimiento de las leyes naturales. No son milagros las habilidades de alguien que hace de prestidigitador o de mago. Si uno que hace magia saca las palomas de una funda o de adentro del saco, pensamos en su habilidad, el truco que emplea, pero nadie piensa que eso es un milagro porque ya las palomas de alguna manera estaban ahí. Lo mismo también cuando hay algo como los telépatas, etcétera, que ven y que sienten y que experimentan. También hay que tener garantía de la realidad del hecho. Pero si a mí me consta que un hecho hay rompimientos de las leyes, eso solamente es obra de Dios. El milagro es un sello de Dios, la firma de Dios, pues solo Dios puede cambiar las leyes de la naturaleza. ¿Cómo este se ha sanado? ¿Cómo este tumor ha desaparecido de la cabeza de esa persona o de alguna parte del cuerpo? ¿Cómo se ha podido curar si hasta los médicos le habían dado solamente un mes de vida? Yo recuerdo un sacerdote amigo mío que yo hablé allá en Miami con el que lo acababa de operar y me dice, padre, no más de un año. Va a morir con ese cáncer. Sin embargo, la noche antes, yo oré con él, junto con él, y antes de salir para el quirófano, le impusimos las manos y le impusimos la reliquia de un santo. Y duró, ya murió hace poco, pero duró 20 años. Eso es un milagro, pero que va en contra de muchas de las cosas que ahí se dicen, y es la verdad. Hay que adaptar la mente y el corazón a que Dios está presente y puede estar presente en nuestras vidas. Esos son los minutos de Monseñor en el día de hoy. Todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, mi vida, mi familia y toda mi esperanza, todo se lo debo a él, sí, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él, mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia y toda mi esperanza, todo se lo debo a él, sí, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, mi vida, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Todo se lo debemos a Él. ¿Y quién como Él, que siempre nos recibe, sin importar cuál ha sido
las actuaciones de nosotros. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Él nos da el amor que le da a todos sus hijos. Padre, ¿cuántos aviones habrán volando ahora en este momento? Bueno, debe haber como 5.000 o 6.000. No, más. Más. Claro. Pensando yo que los aviones y los sacerdotes se parecen. Ey, ¿Y de dónde sacaste tú eso, Martín? vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántos sacerdotes hay predicando la palabra ahora? En campo, con enfermos, o escuchando confesiones. ¿Cuántos? habrá? 400.000. No, son más. No, Son más de 400.000. No, Pero no. póngale que es más, 300.000, quítenlo los otros. está bien, 300.000. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Si se cae un avión, ¿qué pasa? Con todos esos aviones que hay ahora. El mundo entero pone la vista en ese avión. Y cuando un sacerdote... Y todos los otros aviones no se fijan. No. Y cuando un sacerdote se equivoca, ¿qué pasa? Todo el mundo pone la El vista mundo en él. entero igual. Entonces, esa es la similitud. La verdad que usted tiene ocurrencia. Bueno, yo nunca lo había. Yo pensé que iba por otro lado. Pero no es mía. Eso fue en una conversación que tuve con el padre Luis Rosario. Oh, qué bien. Entonces, Él tiene mucha ciencia, el padre Luis. ¿eh? nosotros lo que de algún modo tenemos el privilegio de caernos, de vivir en el piso, porque el que está tratando, lo primero que son los amigos tuyos que te dicen, oye, pero ya tú no tenés nada. Tú no te vas por ahí, ya tú comienzas a perder amigos. Oye, pero mira, son las 2 de la mañana. Eso no es nada, tú puedes llegar a las 5, no llegue nada. Entonces, cuando tú estás en este camino, tú comienzas a tener muchísimas dificultades. Porque la gente cree que tú eres perfecto. Y la gente no sabe que en mi caso, no me gusta hablar por nadie, yo tengo más tentaciones que antes. Lo que pasa es que le pido al Señor que me ayude a controlar las tentaciones. Y en verdad me ha ayudado. Y hablo por mí porque no se puede hablar por nadie. La gente cree que el que está en el camino, que el que es sacerdote, es un santo. Y no saben que las tentaciones son peores. En el caso de ustedes, los sacerdotes, las muchachas se le tiran porque creyendo que son muñecos lo que hay puesto ahí. Un muñeco, un palo que está puesto. No, la primera condición que hay para predicar la palabra es ser hombre. ¿Por qué traigo todo esto? Señores, la ley es la ley y es dura, hay que aplicarla. Pero ¿cómo es posible que le permitan a esta persona que le tengo tanto respeto, que le tengo pena, que tengo muchísimas amigas? Bueno, uno no sabe si son amigas o son amigos de esas situaciones, porque tú no sabes las lesbianas si son amigas, los homosexuales. Ok. Esta señora que ahora ya acaba de ponerse que dice que ya ella va a poder viajar como mujer. Óyeme, es la familia la que se está lacerando, es la familia ¿Pero la que se quién, está Martín? ¿A qué tú te acortando. refieres? A la señora que ahora, óyeme, qué ironía, padre, tenía mi apellido, mi nombre antes. Lo único que me alegra es que ahora ya no tiene mi nombre. Martín González, ahora se llama Mía. Y entonces, Mía Fernández se llama. Óyeme, ¿hasta dónde vamos a llegar? De momento veremos a una mujer casada con un perro y un hombre casado con una perra. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando, padre? Pero Martín, una pregunta. ¿Ella solamente se cambió el nombre en la cédula o también el sexo? No, el sexo no se lo puede cambiar. Okay. Pero, y lo ha hecho, fíjate, todo lo que ha hecho es mediante la ley. Qué bueno que los amigos televidentes lo sepan. No es que ha violentado nada. Jurídicamente, por ejemplo, recuerdo de Jackie Núñez del Risco, que su nombre de pila no era Jackie, pero la verdad que nadie lo conocía que no fuera Jackie. Pienso que Uchi Lora va a tener que hacer lo mismo, porque a Uchi nadie lo conoce con su nombre de pila. Entonces, jurídicamente tú puedes solicitar mediante un proceso a la Junta Central Electoral que termina con un decreto presidencial, pero no todo lo legal.
es moral. Continúe, padre. Sí, yo quería, como estamos llegando al final, algo que dejé el domingo pasado. No lo deje. Dice así, 2 historias. 2 historias. Una vez un niño entró en la sala de emergencia de un hospital, pues había sido atropellado. El motorista que lo auxilió, al solicitarle que efectuara el depósito necesario para atender al niño, informó que no poseía en ese momento efectivo o cheque que pudiera dejar en garantía a nada, pero que si el hospital lo aceptaba, él en la mañanita siguiente haría el depósito temprano. La enfermera, ante la imposibilidad de ordenar que el niño fuera atendido, fue a consultar el caso con uno de los directores del hospital, que justamente esa noche estaba de guardia. El doctor no dio la orden de atenderlo porque no había depósito, hecho que condujo a la muerte de esa criatura. Cuando un rato después fue llamado ese doctor para firmar el acta de defunción del niño, descubrió que este era su hijo y que hubiera podido salvarlo solamente con su autorización. Segunda historia. Antonio, padre de familia, cuando regresaba del trabajo se encontró con un tapón grandísimo, infernal, y notó que un señor conducía apresuradamente, cortándole el paso a todo el mundo, a todo el que podía tratar de abrirse paso entre los... Y él, cuando se aproximó al carro de Antonio, se le atravesó de una manera tan fuerte que por poco se arma un choque. Y en ese momento Antonio quiso insultarlo, impedirle paso, pero luego pensó, el pobre está tan nervioso y apurado, sabrá Dios si tiene un problema serio y necesita llegar cuanto antes a su destino. Con estos pensamientos se detuvo, dejó que él pasara y al llegar a su casa, Antonio recibió la noticia de que su hijo de 3 años había sufrido un gran accidente y había sido llevado al hospital por su esposa. Inmediatamente se dirigió al hospital. Al llegar, su esposa le corrió a sus brazos y lo tranquilizó diciéndole, tranquilo, gracias a Dios, todo está bien. El médico llegó justo a tiempo para salvar la vida de nuestro hijo, que ya está fuera de peligro. Aliviado, Antonio pidió entonces hablar con el médico para agradecérselo. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que cuando llega a la oficina del doctor, se encuentra que era el hombre que rápidamente, en medio del tráfico, había pasado y él le había permitido el paso hacía como 1 hora antes. Hay que estar siempre dispuesto a ayudar al prójimo, independientemente de su apariencia o condición económica. Trate de ver a los demás más allá de las apariencias. Imagine que detrás de esa actitud que usted no entiende, existe una historia, un motivo que pueda llevar a esa persona a actuar de esa manera determinada. Quizás a veces no sea un motivo justificable, pero siempre es un motivo. Amén. El programa ha Qué terminado belleza, padre. con esta reflexión bella, preciosa, que no lo digo yo, lo dicen los televidentes que me llaman. Así que hasta el próximo domingo, pero jamás podemos terminarlo sin la herencia moral de Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada, ni tan pobre que lo necesite todo, pero jamás sin recibir La bendición de Monseñor
y mi querido De todos y amado ustedes. amigo, Padre Soto. Que Dios a todos nos bendiga en el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Solo dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete y muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y la montaña